Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Nuevamente en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, un programa dedicado a la vida del venerable Enrique Yo, nombrado hace muy poco, el 24 de abril, por nuestro Papa Francisco. Nuestros medios de comunicación son a través del email info@radioamadeus.com.ar y si no, por WhatsApp 11 30 98 1000. Recuerden, no llamen, manden mensaje y les estaremos respondiendo. También es importante que recuerden que nos pueden solicitar los libros de Enrique y les estaremos enviando un link a través del mail o a través del mensaje de WhatsApp para que ustedes puedan acceder a toda la bibliografía que tenemos de Enrique Yo. Como todos nuestros programas nos acompaña las palabras del Papa Francisco hablando sobre Enrique Yo y dando consejos de que los empresarios deben seguir su ejemplo. Queridos hermanos y hermanas, y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a afirmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar. Les recomiendo que sigan su ejemplo y para los católicos acudan a su intercesión para ser buenos empresarios. Queridos amigos, les recuerdo que el email, lo mismo que el número de WhatsApp, es solamente para el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Les solicito por favor que todas las dudas que tengan con respecto a otros programas se dirijan directamente a Radio Amadeus, a los teléfonos que pueden encontrar en la página web. En el marco del ciclo del centenario de Enrique Yo, los 100 años de un testimonio actual, se realizó el encuentro virtual Diálogo Empresario Sindical, cuyo objetivo fue pensar en cómo incentivar hoy la creación de trabajo formal en Argentina para las generaciones actuales y futuras, siguiendo como ejemplo la interacción constructiva y ética que Enrique Yo tenía con el sector gremial. Estuvieron como expositores en este encuentro Eduardo Serantes, Carlos Frigerio, Carlos Custer, Julián de Diego y Marcelo Villegas. Vamos a escucharlos. Y voy a comenzar con una reflexión. Cuando hablamos de la Iglesia, pensamos en general como sociedad en los sacerdotes, en los obispos, en el Papa. Sin embargo, la Iglesia somos todos aquellos que seguimos a Jesús. Y en la historia de la Iglesia ha habido hombres y mujeres santas, hombres que iluminaron el camino de la Iglesia y lo siguen iluminando hoy. Entre ellos, Enrique Yo, hoy en camino de santidad, nos guía en el caminar de Agde y también le pedimos entonces que nos ilumine y nos acompañe en este evento de hoy. Por otro lado, en Agde venimos reflexionando en los últimos años y cada vez más de la necesidad de en Argentina haya un proceso de diálogo, pero pensando en el largo plazo, pensando en los temas de fondo. Y en realidad, más allá de la coyuntura, que cada vez nos preocupa más y nos ocupamos de ella, tenemos que también tener este espacio para tener un futuro como país. El tema que vamos a tratar hoy es uno de estos temas, vinculados al trabajo, y hemos planteado a este importante panel 2 desafíos para compartir entre todos. El primero, ¿qué hacer en Argentina para empezar un camino frente al porcentaje tan alto que ha alcanzado el trabajo informal o el trabajo en negro? ¿Cómo logramos un camino que termine eliminando en el tiempo el trabajo informal en la Argentina? Y hoy el sector más marginal se encuentra en el trabajo informal. Pero al mismo tiempo hay otros nuevos desafíos que impactan fuertemente en el trabajo, que es el segundo desafío que vamos a plantear hoy, que son las nuevas tecnologías.
Las nuevas tecnologías han impactado hoy en el mundo del trabajo y cada vez más en forma acelerada. Entonces, y las dos cosas suceden al mismo tiempo. Entonces, frente a estos desafíos, vamos a compartir hoy con este panel. En primer lugar, a Carlos Frigerio. Carlos es representante de la CGT, es secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines. También lo tenemos por el sector sindical a Carlos Kuster, con un amplio currículum, graduado en Ciencias del Trabajo en la Universidad de Bruselas, actualmente vicepresidente del Comité Político de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, fue consejero de la CTA, es miembro del CARI, dirigente histórico de la Asociación de Trabajadores del Estado, fue secretario de la Confederación Mundial de Trabajo, ha ocupado diversos puestos legislativos, ha sido embajador argentino en la Santa Sede y es miembro titular de la Comisión Pontificia de Justicia y Paz. Y me voy a agregar, y trabajó en Rigoló junto a Enrique Yo, y es un testimonio personal de esto. Por el sector empresarial tenemos a Marcelo Villegas, que es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especialista en Derecho Laboral, y Julián de Diego también nos acompaña, y te agradecemos, Julián, es abogado de la UCA y tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas. ¿Qué podemos hacer en este desafío de que empezar un camino real, concreto, para ir disminuyendo y eliminar finalmente el trabajo en negro o el trabajo informal en Argentina? Y vamos a empezar por el sector sindical con su opinión. Vamos a pedirle a Carlos Frigerio. A la Argentina le ha sucedido en los últimos tiempos una catástrofe. Una catástrofe que nos lleva justamente, o conlleva a esto del crecimiento del trabajo en negro. Permítanme decirlo, nadie pudo solucionarlo. Desde ningún sector de la política, no vamos a recorrer los partidos, pero todos anunciaron un camino previsible y cuando ocuparon el poder no lo pudieron solucionar. ¿Depende exclusivamente de ellos? No, depende de todos. Pero la pata más importante en este caso es el Estado como regulador de esta situación. Generar trabajo es complicado, fue complicado y va a ser muy complicado en el futuro. Bueno, no podemos abstraernos de hacer un pronóstico. Sería arriesgado, sería temerario hacerlo sin considerar la situación actual. Si la Argentina venía con problemas graves en la ocupación, en el trabajo, había trabajo en negro, pero este tema de la pandemia va a dejar como resultado una situación muchísimo más complicada. ¿Qué debería hacer nosotros? ¿Qué deberíamos hacer? Nosotros no podemos hacer nada más que tener una idea. La solución a veces está en otro terreno, y el Estado, como generador de la posibilidad de abrir el camino para que haya trabajo, deberíamos modificar en primer lugar algunas de las estructuras impositivas que existen y que tienen. No se puede generar trabajo para un pequeño empresario, una pyme, que no tiene crédito, que tiene que afrontar con el esfuerzo propio un camino de que tenga trabajadores en blanco. Esto hay que decirlo, no es grave decirlo, existe. Esas pequeñas pymes que con su esfuerzo acompañan la economía, pero no pueden hacer los aportes que la economía demanda. Y es complicado y es a veces como un laberinto encontrarse en esta situación, porque si no se pagan impuestos no se puede generar mecanismos de ayuda para la gente que lo necesita, pero si se pagan impuestos, el que trabaja perdió lo que trató de hacer. Vamos ahora a pasar a Carlos Kuster. No hay duda, Sara lo dijo, el compromiso social de Enrique. Hay muchas cosas, ¿no? Desde la circular de los 1.200, diciendo no vamos a suspender ni vamos a ahorrar en lo que es salario. A pesar de la crisis vamos a remontarla haciendo esfuerzo. La discusión de Enrique con los accionistas externos que querían disminuir el personal y él se oponía, y bueno, como está registrado, tuvo mucha suerte porque esos 1.200 que tenían que ir a la calle siguieron trabajando y en ese momento
la cristalería tuvo posibilidades de ampliar sus ventas. Él tenía esta idea, que también lo decía Sara, que la empresa es una comunidad de bienes y de personas. Esto define totalmente una visión diferente, ¿no? De la empresa autoritaria, de la empresa que no tiene en cuenta nada más que en el nivel de los costos a los trabajadores. Y creo que este pensamiento de Enrique nos llevaría, no puedo decir, porque Enrique no habló sobre las nuevas tecnologías, que yo me acuerde, y menos el trabajo en negro, que casi no existía en esos momentos. El país era un país de pleno empleo, la desocupación era el 3 o el 4%. Entonces, pero pensando en esta cuestión de Enrique, yo creo que estos dos temas que nos convocan tienen afrontarlos en lo coyuntural, pero afrontarlo en la cuestión de fondo. Yo voy a ver después lo coyuntural, tanto de la cuestión del avance tecnológico como del trabajo en negro. Pero como dice Carlos Frigerio, el compañero Frigerio, es evidente que el Estado, precisamos un Estado que también sea promotor de trabajo, porque la iniciativa privada, así vengan nuevas inversiones, no va a alcanzar a satisfacer la demanda de trabajo. Al contrario. Entonces, si el Estado no promueve el trabajo, la economía va a ser diferente, no va a ser solo la economía de mercado. Yo por eso no me gusta hablar de economía de mercado, me gusta hablar de la economía humana, como lo decía el padre Lebret, de la economía humana y poniendo al trabajo y al trabajador en el centro. Por supuesto, también lo decía Enrique, es necesaria la rentabilidad de las empresas. Como dijo Frigerio, ojalá haya cada vez más empresarios y que sean capaces de hacer rentables sus empresas, pero teniendo mucho en cuenta la repercusión de lo social. Hoy se le agrega también del medio ambiente, que es otra cuestión. Pero creo que para el futuro tenemos que pensar el nuevo rol del Estado, esta economía, que para mí no va a ser solo la economía privada, la economía va a ser muy compleja, va a haber una economía estatal. Yo soy descendiente de suizos y uno se asombra en Suiza, todos los grandes servicios son estatales y se hizo un referéndum para dar participación al sector privado en la energía y los suizos por referéndum rechazaron la idea de que la energía puede tener una participación privada. Esto es algo raro, no se habla, pero un país como Suiza, que tiene una estructura capitalista de mercado, requiere que haya un Estado que tenga una supervisión de los sectores estratégicos y que además sea capaz de promover el empleo. Creo que esa economía y un Estado complementario tiene que también asignarle un rol ahora a los temas fundamentales me parece que es difícil resumir, pero que si el país no encuentra un plan de desarrollo, no define 20, 25 políticas públicas y no fortalece los organismos de consenso, no tenemos salida. Como dice el Papa Francisco, acá nos tenemos que salvar todos. Entonces, no podemos aceptar una sociedad donde hay un 20% que está bien, un 30, un 40% que sobrevive y un 40% que es descartado, que es descartable. Abruman las estadísticas, no las voy a hacer largas, pero creo que entonces hay que ver qué plan de desarrollo tiene la Argentina, dónde apunta la Argentina. A 5 a 10 años, es cierto, hay que solucionar los problemas de la coyuntura, pero tenemos que tener capacidad de hacer las dos cosas, afrontar los temas de la coyuntura, pero cada vez más ubicarlo en una perspectiva que armonice las riquezas de este país y las capacidades humanas. Yo creo que también los organismos de consenso son clave. Espero que este Consejo Económico y Social, bueno, pues en marcha el presidente y tiene un gran animador ahí que es Gustavo Vélez, sea capaz ese Consejo de no solo ver las cuestiones coyunturales, sino la cuestión de perspectiva. El trabajo informal, y resumo. Primero, hay una responsabilidad de los empleadores. Desde las empresas grandes, que generalmente tienen más formalidad en la economía,
también hasta las amas de casa. Se calcula que hay unas 600.000 personas trabajadoras y trabajadores del personal doméstico. Solo 240.000 están registrados. Eso habla, y acá no hablamos de las grandes empresas, la relación de patrón, de familia con su empleado. No se registra. Las 2/3 partes no figuran. Entonces, esto es todo un problema cultural. Que alguien decía el otro día, teníamos que hacer una revolución cultural para ir cambiando e ir asumiendo colectivamente la responsabilidad. Trabajo informal, que es el aumento del cuentapropismo, la necesidad que las pymes, como decía Carlos recién, sean ayudadas, porque si no hay crédito, las pymes no pueden subsistir, no tienen reservas propias. La ley del primer empleo, que yo creo que es importante ver de qué manera se facilita el ingreso de jóvenes al trabajo y la disminución con el tiempo de las horas de trabajo. Yo termino con esto, después me referiré algo a los cambios tecnológicos, pero Michel Gros, un economista francés, decía que esta economía no se soluciona hace 70 años. Yo creo que fue premio Nobel de Economía. Si no hay un salario básico universal, porque trabajo hay mucho para hacer. Lo que tenemos que tener, quién lo paga y cómo se financia. Entonces, Michel Gros decía, hay que tener un salario básico universal. Y creo que también impulsar las escuelas de formación profesional. La Cristalería Rigolot tenía una escuela de aprendices extraordinaria. Había muchos jóvenes que se incorporaron. Yo empecé a los 16 años, desde esa edad, a la escuela de aprendices. Y se formaban profesionalmente en la empresa, ganando un salario. Creo que estos son los grandes desafíos. Lo que podemos hacer en la coyuntura, pero la capacidad de prospectiva para ver cómo afrontar los temas en el futuro. Por supuesto las comparto. El Estado en sus tres manifestaciones tiene que hacer un cambio cultural, como se dijo muy bien recién, que lo dijo Carlos Kuster, que casi representa un trasplante de cerebro. Porque el Estado Nacional se ha convertido en un elefante gigantesco y que en alguna medida ineficiente de generación de puestos de trabajo virtuales, mientras que el Congreso Nacional no ha asumido la responsabilidad de enfrentar la modernización de la ley. El ejemplo de la ley de teletrabajo, que en lugar de ser una ley de promoción del empleo, como lo es en todas partes del mundo, acá se ha convertido en una ley que tiene una cantidad importante de obstáculos, y lo hablaremos después. Y también tenemos el problema del Poder Judicial, ¿no? Es decir, la industria del juicio, y para qué entrar a hablar en detalle de todos estos problemas. Ahora, siguiendo un poco lo que decía Sara, y que como hizo una breve síntesis, a lo mejor habría que ahondar en algunos aspectos. Don Enrique Shaw pensó que el núcleo central de la vida era la familia, que la empresa era una comunidad de intereses en donde trabajadores y empleadores tenían que estar integrados. Pero para estar integrados, es el empleador, es el dueño, es el gerente general, es el country manager el que tiene que tener la iniciativa de estar cerca de sus colaboradores. Y el ejemplo de Enrique era extraordinario. Todos los días recorría la planta y hablaba con la gente, y se acordaba de detalles increíbles, de quien tenía el hijo enfermo, de quien estaba esperando familia, del que tenía una dificultad para terminar su casa. Y en todos los casos él siempre tomaba iniciativas de colaboración. Eso se llama empatía. Es una virtud casi cardinal, que es no solamente colocarse en el lugar del otro. Don Enrique Shaw se colocaba en el lugar del otro en el plano afectivo, en el plano de la confianza, en el plano de la integración verdadera entre el hombre que trabaja y el hombre que dirige. Y en ese sentido, creo que hay que destacar la figura de don Enrique. ¿Por qué? Porque él pregonaba con el ejemplo, no con lo que decía, sino con lo que hacía. En la lucha contra el trabajo el negro, él estuvo presente. Hubo varios ejemplos de momentos, algunos de los cuales Carlos estaba haciendo una síntesis. Cuando estaban por suspender a 1.200 trabajadores y los iban a mandar sin posibilidad de cobrar su sueldo,
se pusieron a reciclar unos galpones que estaban abandonados y luego con ese reciclaje terminaron volviendo al ciclo productivo que mejoró la situación de la empresa y no despidieron a nadie. Él llegó a poner encima de la mesa, al borde de la compañía, su renuncia si se producía una reestructuración que dejaba gente en la calle. Eso se llama pregonar con el ejemplo. Es una enorme responsabilidad, digamos, ser parte de estos tributos a Enrique Shaw. Yo creo que Enrique fue un faro que iluminó a lo lejos, sabiendo que posiblemente muchas cosas no iba a ver los resultados, que a veces había que pelear contra muchos molinos de viento y sin ego. Y creo que el contexto que estamos viendo y las problemáticas que nos planteamos tienen que ver con algunas palabras claves que yo quiero poner sobre la mesa hoy. En primer lugar, virtud, contexto, agobio, esperanza, diálogo, santidad. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que la Argentina está en la situación en la que está, porque en algún momento como sociedad, y es muy difícil saber exactamente el momento, decidimos romper nuestro pacto con la virtud. La virtud del buen servicio público, la virtud del trabajo bien hecho la primera vez, la virtud de saber que tenemos que escuchar y dialogar, la virtud de ser empáticos, como marcaba Julián respecto de Enrique, y de integrarse en una comunidad de bienes y personas, como decía Carlos Kuster. Y esa virtud, yo podría intentar una respuesta, se rompió en el momento que confundimos gobierno con Estado. Y priorizar los acuerdos. Todo lo que no nos pongamos de acuerdo, dejémoslo en el estacionamiento, como dicen los americanos, y avancemos sobre los acuerdos. No nos pidamos las cosas que sabemos que el otro no puede dar. Empecemos pidiéndonos las cosas, las tres partes que todos estamos dispuestos a dar. Entonces yo creo que esa es la esperanza para los que somos iglesia, en los términos que decía Eduardo, para los que tenemos... los que sentimos que todos estamos llamados a la santidad por ser parte de una iglesia, creo que tenemos un rol importantísimo, que tenemos que levantar nuestra voz. Y se pone serio, sobre todo cuando se trata de no dejar a su gente en la calle. Entonces piensa y piensa. Y por ello, el 11 de agosto de 1959, ante una crisis en su empresa, Enrique envía una circular al personal que sintetiza sus ideas como empresario cristiano. La desocupación es antes que nada un mal moral, porque afecta con su conjunto de sufrimientos a seres humanos, en su carne y en su corazón. Ningún cristiano, ningún hombre de bien puede permanecer indiferente ante la posibilidad de un sufrimiento tal. Se inventó que había un montón de galpones que estaban en mal estado, que era cierto, en mal estado, que había que pintarlos, reconstruir las paredes y qué sé yo cuánto, y logró que esa gente pase a trabajar esos 6 meses pintando, arreglando, quedó todo perfecto, y cuando pasaron los 6 meses de golpe hubo un repunte de no sé qué, y gracias a Dios la gente tuvo una especie de felicitación después del directorio. Una de las crisis cíclicas en que el país estuvo siempre inmerso, yo le propongo que había un horno parado en Rigoló, lo encendemos, hacemos vidrio verde, que es el vidrio de batalla, el vidrio más común, y castigamos, le sacamos el trabajo a la competencia. ¿No ve? Me dice, ¿no ve? Usted piensa en el negocio y no piensa en la gente. Y vamos a dejar gente sin trabajo en otro lado. Eso hoy no lo escucha. Hoy es salvaje, hoy es cómo hago para destruirte, cómo hago para fundirte si fuera posible. Eso lo pintaba de cuerpo entero, como era Enrique en sus pensamientos humanos. Siempre hay mucho que se puede hacer, aunque el dinero sea poco. Procuremos salir de esta pobreza de medios, pero sin inquietarnos ni dejar de actuar,
cuando no lo logramos. Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh? Ay, Va a ser santo. Gracias, un gran Papa. empresario y un gran hombre de iglesia. Sí. Bueno, vas a ver que muy pronto va a ser santo. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad.